¿Te quedas en blanco cuando pides un café en español? ¿O dices una palabra y la persona te mira raro, no? Hoy vas a aprender a practicar con roleplays 3 situaciones reales, en un café, en una tienda y para pedir ayuda en la calle, todo a nivel A2. Exacto, vamos al grano. En pocos minutos vas a tener frases listas, trucos muy simples y un método para hablar con más calma, sin bloquearte. Y lo bueno, lo puedes usar hoy mismo. Hola, soy Carlos. Y, oye, la lección completa está en Vocably. Vale, pues empezamos ya con cómo usar roleplays para hablar en situaciones reales. Sin miedo y sin frases de robot. Sí, mira, un roleplay es como un pequeño teatro, pero muy práctico. No es para actuar perfecto, es para probar frases sencillas y repetir lo útil. Primero piensas el objetivo, por ejemplo, pedir un café. Luego haces una mini escena con saludo, pedido y despedida. Hay gente que dice, no, mejor solo gramática, ejercicios y ya. Yo digo, claro que la gramática ayuda, pero si no practicas la situación real, llegas al café y, ¡pum!, silencio. Con roleplay entrenas el momento real, ¿sabes? Y el cerebro va más rápido. Totalmente. Yo uso una estructura muy fácil. 1, saludo. 2, lo que quiero. 3, cortesía. Con eso sobrevives en casi todo. Venga, hacemos un ejemplo ahora mismo para que se vea claro. Vale, roleplay de café. Yo soy el cliente, tú la camarera. Objetivo, pedir un café con algo dulce para aquí. Uso frases cortas y amables. Hola, buenas. ¿Qué te pongo? Hola, por favor, un café con leche mediano. ¿Tienes croissants? Sí, tenemos. ¿Lo quieres aquí o para llevar? Aquí, gracias. Sin azúcar, por favor. Y un croissant calentito, si puede ser. Perfecto. Son 3,50 €. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta, gracias. ¿Me das un vaso de agua también, por favor? Claro, ahora mismo. Aquí tienes. Que lo disfrutes. Gracias. Muy bien. Fin del roleplay. Fácil y directo. Fíjate en las frases clave que te pongo, es muy común en España, significa ¿qué quieres? Para llevar es takeaway, y aquí es para consumir en el local. Y sin azúcar es muy útil, también puedes decir con poca leche o con mucha leche, o sea, personaliza sin complicar la gramática. Un aviso rápido sobre errores, los falsos amigos. Actual en español es del momento, no el real. Y eventualmente no es posiblemente, más bien es al final o con el tiempo. Mejor usa palabras simples, ahora, posiblemente, tal vez. Menos confusión, más claridad. Yo tuve una alumna que en un roleplay de citas, dijo una palabra de jerga que era vulgar, pensando que era romántica. Uf, todos nos reímos, pero aprendimos mucho. Al final ella dijo, vale, antes pregunto, se dice así, y listo. El roleplay sirve también para descubrir esas cositas sin presión de la vida real. Yo, en un mercado en México, vi a un estudiante que quería decir gracias y por los nervios dijo, deme. El vendedor fue súper paciente y le explicó con calma. Ese momento le ayudó a entender 2 cosas, pronunciar con calma y usar por favor y gracias siempre, aunque te equivoques en otra palabra. Tip muy práctico, crea plantillas. Por ejemplo, saludo y quiero y por favor y gracias. Repites la plantilla y cambias solo una parte, café, té, agua, lo que sea. Y otra cosa, no necesitas vivir en Madrid o en Ciudad de México para practicar, con 5 o 10 minutos al día haces tu mini inmersión con roleplays. Simple, constante y funciona. Mini repaso, va, juego rápido. ¿Qué significa para llevar? Sí, es para llevarte la comida o la bebida fuera. ¿Y cómo pides algo amable sin pensar mucho? Dices, por favor, un café con leche o ¿me das agua, por favor? Ya está, directo y amable. Seguimos con otra situación real, la tienda de ropa.
Objetivo: preguntar precio, talla y pagar. Hacemos roleplay corto y claro, ¿vale? Voy yo de cliente otra vez. Quiero una camisa y tengo dudas con la talla. También quiero saber si puedo pagar con tarjeta. Buenas, dime. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, busco una camisa azul. ¿Cuánto cuesta esta? ¿Tienes una talla más grande? Esta cuesta 25 euros. Sí, tengo una talla más. Aquí la tienes. ¿Te la pruebas? Sí, gracias. Me queda bien. ¿Puedo pagar con tarjeta? Ah, y una bolsa, por favor. Claro. Son 25 euros. Pago hecho. Aquí tienes el ticket. Que tengas buen día. Listo, fin. Frases clave. ¿Cuánto cuesta? ¿Tienes otra talla? ¿Y puedo pagar con tarjeta? Si te pierdes, usa el comodín. Perdón, no entiendo, ¿puedes repetir, por favor? Te salva en cualquier conversación. Error típico con la gramática y muy normal, querer usar estructuras muy complicadas tipo quiero que me das. No hace falta. Mejor di, me das, o me puedes dar. En A2 simple y claro es tu mejor amigo de verdad. Pronunciación, un detalle, gracias suena con S suave al final. Y pollo tiene la doble L como pollo. Cuando practiques el roleplay, lee despacio primero y luego un poco más rápido. Es como música, ritmo primero, velocidad después. Tercera situación útil, pedir ayuda en la calle. Rol rápido, yo soy la persona local. Tú preguntas con frases básicas, ¿sí? Perdón, ¿dónde está la parada de autobús más cercana? ¿Está lejos? Está a 2 calles, sigues recto y giras a la derecha. Son 5 minutos. Si quieres, también pasa el metro por ahí. Genial, muchas gracias. Otra frase útil, ¿me puedes indicar en el mapa, por favor? Y si no entiendes, repites, perdón, más despacio. Funciona siempre, y la gente suele ayudar. ¿Cómo practicar todo esto en casa? 1 con un espejo. Dices las frases en voz alta y miras tu cara, tu ritmo. 2 con un amigo o amiga, hacéis turnos de cliente y vendedor. 3 con notas en el móvil, escribes 3 escenas cortas que te pasan de verdad, por ejemplo dividir la cuenta en un bar, pagamos juntos o por separado. Muy real, muy útil. También, sobre el debate, hay personas que prefieren solo ejercicios de gramática. Bien, hazlos, pero luego haz roleplay para usar lo que sabes. Yo hago 10 minutos de drills y 10 minutos de escenas. Y, ojo, corrige después, primero fluidez, luego miras la frase y ajustas un detalle. Otro aviso de falsos amigos, actualmente sí es ahora, pero actual es del momento, no real. Y eventualmente suele ser al final, no posiblemente. Cuando dudes, di ahora, más tarde tal vez. Ya con eso evitas líos. Pequeño truco psicológico, celebra los mini éxitos. Pediste café y te entendieron, bien. En la tienda pediste otra talla sin bloqueo, bien. Esos momentos te dan energía para seguir, y el roleplay te prepara justo para eso, para ganar confianza paso a paso. Y si te preocupa la inmersión, mira, yo lo veo así, la inmersión ayuda mucho, claro, pero no es la única vía. Con podcast, notas pegadas en casa y roleplays diarios, creas tu mini mundo en español. No perfecto, pero suficiente para avanzar de verdad. Vale, pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué situación real quieres practicar esta semana con un roleplay? Por ejemplo, devolver un producto, pedir una cita médica, o reservar una mesa. Cuéntanos exactamente qué frases vas a usar y dónde te atascas. Y como dijimos al principio, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por estar aquí y nos oímos en el próximo café o en la próxima tienda.